en sus apreciaciones. Aparte que ha trabajado en muchas parroquias de la ciudad de Buenos Aires y conoce profundamente los problemas esenciales que los tiene la ciudad de Buenos Aires, entre ellos, por ejemplo, uno que a mí particularmente, y a vos también nos aflige mucho cuando vamos caminando, que es la gente en situación de calle. Sí, estábamos hablando antes del programa hoy justamente este tema, en donde también hay, decíamos nosotros, una mala alimentación al respecto, en donde solo en algunos casos uno puede hablar de obesidad y otras cuestiones, porque lo único que tenés es permanentemente un plato de polenta, o tenés arroz, es decir, definitivamente hidratos, que es lo más económico. No es por una decisión, es por lo que pasa con lo que nos está pasando a nivel país. Bueno, y la falta también de una estructura edilicia, una política social de vivienda. Fíjate que hace unos días sacaron, está bien que no era el lugar para pernoctar, no lo son los cajeros automáticos, tampoco lo es el aeroparque, pero esa gente en algún lado tiene que estar. Lo que sucede es que para muchos sectores sociales, no solamente políticos, los políticos son votados por estos sectores sociales, hay gente que sobra. Claro. Y no tienen el coraje todavía de hablar de una solución final. Es decir, determinada cantidad de gente populista, pitequerera, horno crematorio. Sí. Entonces, la forma de matarlos es de esta forma. Bueno. Vamos a hablarlo con él, que justamente está con nosotros. Ya hemos hecho la presentación a través de Pepe Muñoz Aspiri, que me interesaba. Ya hace 4 minutos aproximadamente nos está escuchando, así que le voy a dar la presentación también de mi parte. Realizó sus estudios de teología en la Universidad Católica Argentina, UCA, igual que yo en la psicología y en el periodismo. De Buenos Aires, se formó en dirección teatral. Esto me pareció tan interesante. Sí, a mí también. Por su ductilidad, me pareció buenísimo. Teatral con Juan Carlos Gené durante 5 años. Es docente en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Encabeza la lista de precandidatos de Principios y Valores por la ciudad de Buenos Aires. Estamos con el padre, que si usted me permite le voy a decir directamente Eduardo Graham. Y con con Juan Carlos Gené, no es casual, no con cualquiera, no. Con Juan, hay toda una identificación. A mí me pareció fantástico. Hay una identificación, si Juan Carlos Gené. Espero que no nos haga teatro como candidato. No lo creo que haga. Vamos a ver. Vamos a decirle padre Eduardo. Padre Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Buenos días, Alejandra, Pepe y a toda la audiencia. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos. Eduardo, ¿te puedo tutear, Eduardo? Sí, por Bien, favor. Gracias. Por favor. Bueno, Eduardo, me gustaría que me cuentes, la presentación la hizo Pepe, la presentación mía la hicimos todos, pero hoy, por vos, por el padre Eduardo, ¿quién es el padre Eduardo Graham? Mirá, yo soy un ciudadano argentino que vive en esta ciudad que sigue siendo federal, aunque se llame Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es un pueblo que tiene sentido de la pertenencia a todos los argentinos y como argentinos hermanos de todos los otros países y pueblos de América Latina o de la patria grande, como la queramos llamar, ¿no? Eso es lo que más me identifica a mí, ¿no? Realmente es como me siento, por muchos motivos de actividades que he tenido, por ejemplo, que es menos conocido, entre el 92 y el 2000, durante 8 años, se realizó una hermosísima peregrinación a pie, desde Guadalupe, México, hasta Luján, Argentina. Sí. Yo no hice a pie todo el recorrido porque no era mi posibilidad, pero sí trabajé en el equipo que acompañó y viajé a algunos lugares, Guatemala y lugares del país. Y fue la verdad que recorrer toda la patria grande, teniendo contacto directo a través de los peregrinos, así que... Y cuando la recorriste y la recorrieron, te quiero preguntar, ¿qué se vivió en ese peregrinaje, Eduardo? Mirá, era lo más fuerte, o sea, era un grupo que oscilaba entre 30 y 40, que animaba los pueblos que eran los verdaderos protagonistas del camino, que caminaban un día, ¿no? Del pueblo, recibían las imágenes peregrinas y luego las llevaban al día siguiente al pueblo vecino caminando entre 25 a 30 kilómetros, ¿no? De modo que lo más importante era los pueblos peregrinos que se encontraban con su madre, con el Cristo y
la alegría de la fe, que es la fuerza de los pueblos de América, ¿no? Para soportar todo tipo de dificultad y enfrentar los desafíos de antes y los de ahora. Bien. Sí. Eduardo, te quiero preguntar, vos estás en una lista que justamente es principios y valores. ¿Cuáles son tus principios y valores? Mirá, son los principios de encontrar el rostro de Dios en cada hermano. Eso es, para decirlo sencillamente, ¿no? En el fondo, en este nuevo desafío, no solo, o sea, del mundo, en esta nueva era, nuevo ciclo que estamos comenzando, que hay mucha gente que todavía lee la realidad con los criterios viejos, o de la Guerra Fría, o de izquierda y derecha, etcétera. Pero todo lo que hoy se juega son los pueblos que pueden reconocerse hermanos, y eso significa tener un mismo padre, un mismo creador. Si somos criaturas del mismo creador, somos hermanos. O sea, o es Caín y Abel, ¿no? Que dice Caín, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? O oímos la voz que escuchó Moisés, he oído el clamor de mi pueblo y lo deseo liberar. Esa es la fuente de los principios, del acercarse, del hacerse prójimo, de la justicia, de la solidaridad, del perdón, del tender la mano, de la misericordia. Después se puede traducir de distintas maneras según las circunstancias individuales o de los pueblos. Pero esa es la fuente, ¿no? Bien. Eduardo, ¿por qué en su momento decidiste ser padre, estudiaste teología, y por qué en aquí y ahora estás en la política? Mira, en mi caso la vocación surgió cuando tenía 20 años, entré al seminario, unos meses antes, estaba estudiando ingeniería en la Universidad Católica Argentina, estudié 3 años y después la vocación me hizo comenzar el sacerdocio. Bueno, son caminos que uno empieza a discernir y se larga a los planes de Dios, que a veces son luminosos, a veces son oscuros, pero siempre son de Él, ¿no? Claro. Y yo estoy, la verdad, feliz de todos los años que hice de sacerdocio en distintos barrios, de seminarista en el barrio de Chacarita, luego de diácono en Villa Lugano, Parroquia Niño Jesús, San Benito en Belgrano en los primeros años. Mira, estuviste cerca de mi casa. Yo voy a San Benito, paso permanentemente. Así que en algún momento te habré visto. Has sido mi padre y no me di cuenta. Puede ser. Seguro, es más, te veía cara conocida. Más allá del conocimiento público que todos tenemos de vos, Eduardo, pero me pareció, bueno, así que seguramente en alguna homilía te escuché. Seguramente nos vimos ahí. Y luego Caballito y ahora en San Telmo, ¿no? Y después vos mencionabas que para mí fue importante en un momento, hará más o menos 20 años, si bien siempre me gustó como lectura e investigación personal, teatro y fe, teatro y teología, me empecé a meterme en el mundo de los artistas del teatro de la mano de dramaturgas, amigas, actores que fui conociendo del barrio, y Adriana Turci, una gran dramaturga, discípula de Monti, también había estudiado con Gené y me invitó a ir al taller de dirección, y ahí comencé toda otra etapa muy linda de mi sacerdocio, de estar con los artistas del teatro, trabajando ese arte, ofreciéndolo. La verdad que yo comencé yendo a los talleres de Gené solo para aprender a ver, pero terminé dirigiendo porque Gené era un maestro hermoso de la vida. ¿Y qué dirigiste, Eduardo? Una obra de él que ahora pensamos reponer, se llama Golpes a mi puerta, la obra latinoamericana de Juan Gené, sobre dos hermanas que viven sin hábito en un barrio pobre en cualquier lugar de América Latina en los 70, 80, digamos. Y bueno, llevan adelante inesperadamente la confrontación con ideas liberales que en ese momento estaban manejadas por un país extranjero. Y bueno, planteaba cómo ellas descubrían ese nuevo costado de su vocación religiosa. ¿Y qué golpeó hoy tu puerta, Eduardo? Es muy bien tu pregunta, mira. Entonces, después también fui sumando en los últimos años, sobre todo a raíz del Papa Francisco, vos recordarás, Pepe también, hace 9 años creo que dijo, estamos en la Tercera Guerra Mundial en curso. Sí, hace 9 años, exactamente. Entonces, con esa confrontación que creo que tenemos que aprender a leer cualquier realidad internacional o nacional
desde esa tensión entre globalismo y soberanía de los pueblos, de las naciones, ¿no? Bueno, y ahí me acerqué también a estar con algunos grupos, la mayoría peronistas, que iban guiando su compromiso, su reflexión, y ahora un par de años me acerqué, seguía mucho la obra de Moreno, hace 6 años, bueno, se dio a conocer a Pimpi Colombo, y después lo conocí a Moreno por medio de ella, y estuvimos cerca trabajando. Yo como sacerdote, animando, sí, ¿no? Me sorprendió hace 1 mes y medio, Guillermo, diciéndome esta propuesta que yo para nada la había, o sea, no es algo que surgió de mí, sino que discerní la invitación que él me hizo. Al discernir uno ve que hay muchos elementos de la propia vida que permiten que ahora desde mi mismo corazón sacerdotal, aunque uno deja un tiempo, por el tiempo que dure la competencia del cargo, yo quedo liberado de la actividad pública del ministerio, o sea, puedo dar misa solo, aunque yo voy a misa con la comunidad, sí, pero desde el mismo corazón sacerdotal, en este momento de nuestra historia y del mundo, quiero mostrar todo lo que pueda, que es la solidaridad, que es la justicia, que es la fuerza de la alegría profunda de ser hermanos del pueblo, con la que tenemos que enfrentar los enormes desafíos de hoy, y que no tenemos que limitarnos a miradas de corto alcance o a grietas y diferencias que enemistan, sino que todos como hermanos caminar juntos desde nuestros barrios a resolver las distintas dificultades. Bien. ¿No? Obviamente que la más urgente la mencionaba recién Pepe, ¿no? Está a la vista de todos, no hay rincón de la ciudad donde no tengamos, yo lo llamo hermanos sin hogar. Sí. Primero porque es un poco largo, ¿viste? Personas en situación de calle, además de ser muy largo, parece una especie de capítulo de un libro de sociología, ¿no? Sí. Y se trata de carne y hueso, son hermanos sin hogar. Sí, evidentemente hay que hacer un montón de caminos. Son ciudadanos abandonados. De las comunas. ¿Cómo? Son ciudadanos abandonados. Porque muchos están en la calle porque han sido abandonados por su propia familia, otros porque han sido abandonados por quienes tendrían que cuidar de su salud mental, el caso de muchos de ellos que están alterados, bueno, pero han sido olvidados por la sociedad verdaderamente y han sido abandonados como tal, es decir, necesitan no solamente un auxilio de índole edilicia, también lo necesitan, como decía Alejandra, alimenticio. El problema es que son familias. Hay chicos que no están yendo al colegio, que se están alimentando mal. Bueno, esto no te lo voy a decir a vos que sos un hermano sacerdote porque lo vivís cotidianamente. Pero ¿cómo se puede cambiar esta situación? Mira, yo creo que hay que dar un montón de medidas que son desde el gobierno de la ciudad y desde las comunas, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Hay que mejorar los hogares, por ejemplo, para las familias no están preparados, la mayoría que hay, sacando alguna excepción, son para hombres por un lado, mujeres por otro, a veces no dejan los animales y esas personas tienen su animal que los acompaña, pero además eso no alcanzaría en corto plazo ese tipo de medidas, y entonces yo creo que hace falta algo que no sé si han oído que Guillermo Moreno lo plantea a nivel nacional, sí, hace bastante tiempo, que es el Ministerio de la Comunidad. ¿Qué significa eso? Que en cada rincón del país, y en este caso en cada barrio de nuestra ciudad, hay que juntarse articulando los clubes de barrio, los centros culturales del barrio, los lugares de culto, cristiano, judío, musulmán o el que sea, para todos juntos dar una respuesta solidaria en cada barrio, con los que están en cada barrio. Yo creo que sería el primer puntapié también para descubrir que es la comunidad solidaria lo que nos saca adelante y lo que nos devuelve la alegría y el sentido de la vida, que es lo que también desde el punto de vista cultural los porteños estamos desafiados. Porque los albergues, lamentablemente, son aguantaderos, es decir, vendría a ser como una perrera en los que juntan a todos los marginados de la sociedad. Bueno, ahí tienen para dormir, una vez desayunar, algo por el estilo,
pero siguen siendo, claro, marginados de la sociedad. Muy interesante esta propuesta, padre, en el sentido de que tienen que estar los lugares de culto, los lugares de desarrollo social, los clubes, que es muy importante, por el deporte, lo sabemos nosotros muy bien, es una forma de desalentar los vicios. Guárdame un toquecito, Pepe, claro, porque en relación a lo que decís, yo saqué al aire al presidente que maneja los clubes de toda la ciudad de Buenos Aires, y en relación a esto, no únicamente lo que realizan es lo lúdico que es el fútbol o lo que fuera, que salen de lo que puede llegar a ser las adicciones, también comen ahí, también en muchos casos tienen un lugar de educación ahí, pero me decía, pero el jefe de gobierno, en este caso porteño actual, no nos genera, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la segmentación de tarifas, que a nosotros las tarifas no sean menores, porque nosotros estamos albergando a esta cantidad de chicos que lo necesitan y muchos clubes de barrio están cerrando o están en situaciones muy difíciles porque no pueden, porque también se generan impuestos de la misma magnitud que se genera para otros. Entonces, esto como jefe de gobierno indiscutiblemente lo vas a tener que trabajar. Exactamente. Además, no creo que sea difícil traspasar cierto presupuesto para propaganda de lo que el gobierno de la ciudad hace. Clarísimo, eso decía él. Bajarla de ahí para sostener los clubes. Bajen el marketing y sostengan el club de barrio. Club de barrio, centros culturales que mientras manifiesten una creatividad solidaria se los asista más, ¿no? Exactamente. Creo que no es difícil. Lo que pasa que los caminos pasan por la participación de todos en las soluciones de los desafíos. ¿Y cuáles son las prioridades? Pasividad. Exacto. Porque guita, perdón, vamos a hablar mal y pronto. Guita hay, lo que pasa es que está mal distribuida. Entonces, no hay dinero para esto, pero después hay para cada tontería, por no decir otro término, que verdaderamente subleva, y aparte para cada tontería de determinado sector y nivel social. Es más, yo te diría que no está mal distribuida, no está distribuida directamente. Eso sí, peor todavía. Creo que no está distribuida. Y te hago una pregunta en relación a otro tema, nada que ver con pero que nosotros lo hablamos, Pepe, por lo general. Lo que tiene que ver con las construcciones. A mí me parece bárbaro que haya construcciones, extraordinario, pero se han perdido el proyecto y la política vinculada a los espacios que conserven su identidad, los monumentos que conserven su vida, las plazas que conserven su razón de ser, los espacios verdes al aire libre que tanto lo necesitan, que eran los espacios que los chicos podían ir en el momento de la pandemia, que eran casi los únicos espacios. Se ocupa todo con construcciones de magnitud y se ha dejado los legados culturales, sociales, que son los que dan el rostro de nuestra ciudad. Además, o sea, la suma del rostro de cada barrio, cada uno con su singularidad, es el rostro de la ciudad. La ciudad no es el microcentro, la ciudad no son los bancos que han ocupado el microcentro, ¿no? Hace décadas. La ciudad de Buenos Aires son los barrios de la ciudad, y coincido que cada barrio hay que dejar que esa comunidad de cada barrio cuide y apoyar a que cuiden sus lugares históricos, sus casas antiguas, y que se promuevan espacios verdes donde se los puede hacer. Sin duda es un elemento muy importante. ¿Qué opinas de la educación, padre Eduardo? Te digo, padre, las dos cosas. Padre Eduardo, ¿qué opinas de la educación? Educación pública, ahora hay todo un auge con lo privado, con la venida de los extranjeros y cobrarle a los extranjeros. ¿Cuál es tu opinión sobre educación? Mira, la educación, ahora el desafío principal que hay es que hay iniciativas, pero hay que fortalecerlas, es revertir el abandono escolar, claro, que se está dando mucho en la secundaria, a veces en la primaria, en nuestra ciudad. Entonces, esa es la prioridad, o sea, porque si no tienen educación completa los hijos de nuestras familias, la igualdad de condiciones no se alcanza. Ese es el punto 1. Creo yo, ¿no? El punto 1 sería que no haya hambre. El punto 2 sería una vivienda digna, claro, para acceder a la educación. Exacto. Lo que pasa es que no se lo mira de esas maneras. Punto 1 de educación, ¿no? Exacto.
Y después la educación pública, tanto de gestión privada como de gestión pública, porque ahí donde el Estado subvenciona, se debe llamar gestión pública porque está subvencionando según el derecho de la Constitución a los padres, ¿no? Distinto a las escuelas que no gozan de ese subsidio porque son de escala más alta, se arreglan solos como pueden, no necesitan ayuda. Pero después hay que vincular las escuelas a sus barrios y acompañar para que el cuerpo docente trabaje con soltura, con mucha creatividad, estar con una mejora salarial, saber que sus familias están bien atendidas y que tienen espacio para ser creativos en comunidad con las familias de la escuela. Hay un punto importante que es fortalecer el vínculo para la educación de cada familia, de las familias de la escuela, con los docentes y los directivos de cada escuela. Sí, fundamental, que sea una verdadera familia. Exacto. Creo la palabra que más se dijo hoy es abandono. Pepe, ¿qué te gustaría también preguntarle al padre? ¿Cómo piensa este padre a articular con la expresión política de lo que es el oficialismo en este momento? Porque hace más de 10 años, ¿no?, que están enquistados en el poder. Me gustó mucho lo que dijiste de Cava, que no es ciudad autónoma, tiene que seguir siendo una capital federal, dejémonos de embromar. La Federación de Buenos Aires, que le hicieron los chinos de Roca, le decían los chinos porque tenían los ojos rasgados, ¿no? Hablan de Roca el genocidio, pero justamente fue con mestizos que hizo después de combates terribles acá, delante de los tribunales, la federalización de la ciudad, que era autónoma en ese momento, que estaba de espaldas al país, que sigue siendo el puerto. Yo, disculpame que sea tan arcaico, prefiero llamarme trinitario a decirme porteño. No me considero porteño ni portuario, pese a que nací acá y nací en plena Recoleta, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a articular con el macrismo sucesión bastarda del menemismo que hemos tenido, de una ciudad que evidentemente vive de espaldas al interior y mirando, como siempre, como en la época ya de prehispánica, es decir, del puerto mirando al exterior, ¿no? ¿Cómo vamos a integrar? Porque mucha de esa gente que está viviendo en situación de calle no es precisamente para no echarle la culpa a los extranjeros, no es ni boliviana, ni paraguaya, ni senegalesa, ni venezolana. Son argentinos que han sido expulsados del conurbano. ¿Sabés lo que pasa? Que ellos te dicen, nosotros estamos en el interior del interior, se sienten como si hubiera un exterior en la misma capital federal. Bueno, sí. En la misma capital federal. ¿Cómo se integra, Eduardo? Sí, para ellos Lugano es verdaderamente, no sé. ¿Cómo se integra? Claro. Bueno, ya. Sí. Mirá, en primer lugar, déjame decirte que vos señalaste, Pepe, que sin memoria de varios siglos no se recupera la libertad auténtica, ¿no? Y vos aludiste a escenas del siglo XIX y me hiciste recordar cuando dijiste trinitario, que te gusta llamar de trinitario. No sé si conocés un libro póstumo chiquito del gran historiador José María Rosa, que se llama Trinitarios Pobres y Porteños Ricos. Lo conozco muy bien porque eso lo hizo su hijo Eduardo Rosa, con fragmentos que encontró de su padre, que estaba escribiendo, y lo editó hace relativamente poco, estoy hablando en términos de hace 10 años, ¿no? Sí, exacto, poquito, una pequeña joyita para el que quiere tener memoria histórica, ¿verdad? Sí. Porteños ricos y trinitarios pobres, porque siempre con Eduardo hablamos de eso, ¿no? Que somos ciudadanos de la ciudad de la Santísima Trinidad y puerto de los Buenos Aires, pero en broma lo hicimos con Eduardo Rosa. Hizo una maravilla ese librito, ¿eh? Sí, realmente es una joya. Está bueno recomendarlo. Lo recomendamos. Con tu nombre. Y bueno, yo creo que hay que entender que autónoma hay que darle el sentido de libertad. Y la libertad, si no es servicio y no es comunión, no es libertad. Muy linda definición. Esclavitud. Entonces, por ahí podemos retomar la libertad si no es servicio. Auténticas. Qué lindo. ¿No? ¿Verdad? Sí. No, qué lindo lo que acabas de decir, que la libertad, si no es servicio verdaderamente, es una forma de servidumbre. Claro. La libertad es servicio, servir a los demás, es vivir en comunidad. Y servirse a uno mismo. Obviamente.
Pero uno lo hace, se sirve a sí mismo en comunión con los demás. Unión. Siempre en cuando se tenga esa visión de prójimo, de próximo y de hermano, que la hemos perdido. Exacto. Claro, y esa hermandad con los diferentes, ¿no? En el sentido que tenemos una riqueza enorme de distintas comunidad coreana, comunidad boliviana, comunidad paraguaya, haciendo cruces de familia, de sangre o de cultura, a partir de ahí a resucitar el rostro abierto, fraterno de Buenos Aires, que también tenemos memoria histórica de eso, ¿no? De cuánta apertura y creatividad en Buenos Aires cuando se abrió a lo diverso, ¿no? A veces con dificultad, pensemos, yo soy del palo del teatro, entonces Discépolo, ¿no? Sí. Armando Discépolo con su Estéfano. Sí, también de las dificultades que tenían los conventillos como lugares marginales y olvidados de entonces, pero de ahí viene de ahí surgió la cultura de la cual seguimos teniendo memoria hoy. Sí, pero Mateo, su Estéfano. En el conventillo también confluyeron distintas vertientes de inmigración que coinciden justamente, que el resultado de esa confluencia es, por ejemplo, la milanesa a la napolitana. Era un gallego y un italiano que se habían conocido en un conventillo, pusieron un boliche, agarraron una milanesa y dijeron, ¿cómo se llama? ¿De dónde soy? Yo soy de Nápoles. Bueno, mira, milanesa a la napolitana. Anda a Nápoles ahora a pedir milanesa a la napolitana y te dice, ma questo es un invento de la Argentini. Claro, no existe allá, verdaderamente. Es decir, que allá y eso está justamente Discépolo, pero en Armando Discépolo, en el grotesco, cómo confluye lo diverso que después se va transformando en lo argentino. Hablando de teatro, ¿no sabés si hay alguna posibilidad de que se vuelva a reeditar lo que fue esa obra magnífica de Juan Carlos Jané, que se llamó El Inglés, que se hizo acá con Cuarteto Supay? Sí, inolvidable. Vos decís que se vuelve a ver en escenarios. Claro, que se vuelve a reeditar en escenarios. Claro, Cuarteto Supay ya tiene... puede ser con otro conjunto musical, podría dar. Claro. Pero la obra es una maravilla. Como si fuera otro elenco. El teatro a veces tiene esas raíces. Yo lo que te puedo decir es que he oído de varios actores, actrices en los últimos 5 años, sale el nombre de, ¿te acordás del inglés? ¿Te acordás del inglés de Gené? Cuando eso empieza a pasar, es que más tarde o más temprano alguien la pone de vuelta. Es que tiene una actualidad formidable. Ahora lo que aterra... Es anterior a Malvinas, ¿eh? Ahora lo que aterra es que tenga el inglés una actualidad formidable y siglo XX Cambalache tenga una actualidad formidable. Significa que hemos hecho muy poco para que cambie esta situación. En relación a lo que vos decís, Eduardo, te quiero preguntar, ¿no llevarías teatro a los barrios? ¿A las plazas? Sí, ¿A los lugares públicos? Mira, hay muchísimas escuelas de teatro barriales en toda la ciudad. Por muchísimas eso. Más de las que llevamos la cuenta, ¿no? Y simplemente yo creo, por ejemplo, que con promoverles, a veces, viste, hacen su pequeña obrita, primera, segunda vez que hacen una obra, y entonces necesitan un pequeño subsidio para la escenografía, para el iluminador, porque después viven de la gorra. Pero si vos les duplicás ese subsidio, si ellos llevan teatro a la plaza, al hogar de ancianos... Exacto, itinerante. Y empezás a hacer cruce de edades, o también pueden enseñarle a contar cuentos a los viejitos del geriátrico, a los niños en la plaza. Y todo se empieza a, cruzar, los viejos y los niños. Yo creo que hay mucho que puede dar la cultura de los barrios para mí es fundamental. Adelante. Sí, Eduardo, a nivel de la materia salud, ¿cómo ves que está hoy el sistema de salud en Capital y qué harías vos? Mira, la salud, nosotros en el partido de Guillermo Moreno, Principios y Valores, decimos que en primer lugar es, prevención, hay que hacer muchísima más prevención, siguiendo a Carrillo, ¿verdad? Mucha más prevención. Y en segundo lugar, tenemos que fortalecer a que los médicos, enfermeros y la gente de salud no trabajen desalentados. Están sumamente exigidos. El otro día me contaban de un hospital de la ciudad que se robaron el endoscopio. Sí.
y estaban 2-3 semanas para, viste, conseguir otro, mandando a la gente de un hospital a otro con la dificultad que todo eso implica. Eso es falta de practicidad para cuidar que los que están al lado de los enfermos lo hagan con tranquilidad y sabiendo que la institución los asiste. Yo creo que eso es simplemente... Y en los hospitales públicos también los turnos. Como dijiste antes, también de redistribución de... Claro, los turnos también. Hay que tener en cuenta. Ser personal, ¿verdad? La gente que quiere... Hay gente que ya se mueve por internet y le es más cómodo sacar un turno de su casa. Pero la gente que quiere ir y que alguien lo atienda, tiene que volver a Ahora tiene que haber más, yo veo a gente grande sacando turnos, haciendo colas que empiezan a las 6 de la mañana a ir, y te dicen, Alejandra, voy al hospital a las 6 como para que me atienda el médico, a veces empieza a las 7 pero llega a las 9 porque trabaja en cantidad de hospitales. Estoy hablando de hospitales públicos y estoy hablando específicamente de la ciudad de Buenos Aires. En el caso tuyo, Pepe. No, sí, pero lo mío es medicina privada. Es decir, pero también hay que ordenarla. La prepaga que le corresponde a mi gremio, yo soy de UPCN, hace 30 años que estoy en el Ministerio de Cultura, que se llama Acor Salud. Entonces yo tengo una orden, yo tuve una operación muy brava que no viene el caso ahora, una orden para hacerme un estudio expedida en enero. Hoy es 3 de julio y todavía no me han dado un turno. Me dice, ay, ¿usted se fijó bien si no está en mensajes no recibidos, si está en spam? Le digo, no, porque usted mirará mi cara y como dice Lombroso, yo soy un pelotudo crónico que tengo que escuchar la boludez de otro pelotudo crónico. Es inaudito. Es decir, el sistema de salud, sobre todo en la Argentina, en la Argentina en general, colapsó después del asunto de la pandemia. Y se ha creado un gran curro con que es saque turno por internet. Y es todo así. Bueno, es lo que dice Eduardo. Hay gente mayor que no maneja internet. Claro. Hay gente que no tiene internet, pero internet público. Hay gente que no tiene guita para pagar ese minuto de internet. Exacto. No pasa por ahí. La medicina pública, vos tenés que ir al hospital, te tienen que atender ahí, tiene que estar profesionalizado, de hecho está profesionalizado, pero le tienen que pagar como profesional, como es en provincia y no es en capital, al enfermero. Al enfermero. Y el enfermero o la enfermera tiene que ganar mejor y también se tiene que profesionalizar la carrera. La carrera se tiene que profesionalizar la enfermería. Está profesionalizada al punto que, bueno, la universidad con la que yo colaboro, que inclusive en mi testamento le dejo mi biblioteca, que es la Universidad Nacional de Lanús, cuando comienza se preguntan, bueno, ¿qué es lo que necesita Lanús en este momento? Por todos lados. Y descubren que le faltaban. No, pero yo estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. No, a eso voy. Ese es el problema. A eso voy. Digo, en la ciudad no está. Claro, pero la cantidad de enfermeros que se tiene que profesionalizar, ¿qué es? ¿A qué voy con esto? Que enfermería tiene un rango universitario. Exacto. Universitario. Exacto. Y bueno, es inaudito. Que eso el padre lo tiene bastante claro, ¿no? Y la propuesta de partidos y valores... principios y valores. Bien, ahora sé que te queda poco tiempo, Eduardo, y te agradecemos. Sí, gracias. Lo último que te quiero preguntar es lo que siempre preguntan primero los periodistas y a mí realmente me preocupa, porque mirá de todo lo que hablamos y una palabra que rescatamos permanentemente es abandono. Es decir, todo esto tenemos que hacer. Pero lo que siempre se pregunta a los diferentes jefes de gobierno de la ciudad de Buenos Aires es qué van a hacer con los piquetes. Esa es la primera de las preguntas que te hacen en la mayoría de los canales. Yo realmente estoy sorprendida de que la única preocupación tenga que ver con eso y después siguen con lo otro. Fíjense, después avanzamos en lo otro. Pero ¿qué van a hacer con los piquetes? Bueno, yo voy a finalizar. ¿Qué vas a hacer con los piquetes? Mirá, yo creo que hay que respetar el derecho de manifestarse, organizando un poco más para tener un poco de prevención, de saber, el ciudadano tiene que se está por mover por la ciudad, tiene que saber con un poco de anticipo cuándo va a haber un corte en alguna calle, en el centro o en otro lugar. ¿Cómo para que se organice? Y después hay que ser tolerante, porque seamos conscientes que el problema de los piquetes se arreglan si el país funciona. Y ahí está Guillermo Moreno con su plan económico.
no te lo detallé yo porque por ahí ustedes ya lo conocen, pero en 6 meses el país comienza a caminar sin que pague al FMI el jubilado y el que vive de un sueldo, se hacen costos, el país, las pymes funcionan porque sale más barata la energía, y al poco tiempo tenés más trabajo, y al poco tiempo los piquetes no son necesarios. Bien. Y que los que contrajeron la deuda, esto lo dice Moreno, la paguen, porque claro, como dice, claro, bueno, nosotros construimos un compromiso, momento, hay que cumplirlo, pero bueno, sí, que lo hagan ellos y que tengan un castigo, porque no es posible que venga un ministro de Economía y diga, bueno, nosotros agarramos un país desendeudado, entonces pudimos pedir guita, y el tipo ahora está en la casa. Es para decirle, no, mira, hermano, en un país normal... No, discúlpame, encima es la Cunza el que está hablando el nombre de otros nuevos candidatos, aquellos que adquirieron la deuda. Pero Duhovne era bueno, Duhovne y la Cunza eran lo mismo. Bueno, Macanudo le digo, pero en otro país a vos te cuelgan con alambre de enfardar. Yo no estoy diciendo esto de que te cuelguen como hacían tus ancestros después de Casero, que hicieron con la división Aquino. A mí me encantaría, quedaron muchos cuellos sin pasar a Refalosa, pero no lo puedo hacer. Ahora, vos tenés que pagar, como dice el padre Eduardo, no puede ser el jubilado. Ahora, después de ese gesto de Guillermo, que es justo el que vos hiciste así, que fue el que le hizo a Lustó, ¿Lustó todavía se presenta? Sí, claro que se presenta. No, ya lo sé. Y sigue hablando. Claro. No, ya lo sé, pero estoy diciendo, con esto estoy diciendo el caradurismo. Por eso lo dije. Que inclusive te hablan de moral tipos que han sido filmados en actitudes poco santas. Me dicen, no te metas a la vida privada. Mirá, flaco, cuando a vos en público te mostrás y te filman haciendo determinadas cuestiones, no me vengas a hablar de moral. Cuando lo hiciste en público, sí. Pero eso es lo que plantea Lustó, sí, que aparte de eso privado, también es lo público de él. Pero ahora la imagen que se vende es con Carla sonriente, Carla Peterson, es otra imagen. La pregunta que en estos meses van a tener que contestar los candidatos a presidente es ¿quién paga la deuda, no? Claro, esa es la pregunta del millón de dólares. Si podemos hacer que lo expliciten. Por ahora el pueblo. La ocultan, claro, pero que lo digan que el ajuste, según todos los planes económicos de los otros partidos que giran en torno de Melconian, lo paga los jubilados, los que viven de un sueldo. Sí, y Moreno dice que la deuda la paga esta vez los dueños de la tierra de la Pampa Húmeda, con una ley de arrendamiento, etcétera, etcétera. Y es que no es confiscatoria. Viable, no es confiscatoria. En absoluto, se le respeta el derecho a la propiedad. Exactamente. Y se le da un ¿sabés quién lo dice? Mosler. Sin ningún problema. El economista mundial, Mosler, que vino al piso también, él dice que de esa manera se paga el Fondo Monetario Internacional hace muchísimo de tiempo. Es un genio al respecto y lo mismo que hoy está diciendo Moreno. Eduardo, un cariño muy grande, abrazo inmenso. Infinidad de mensajes, Eduardo. Ay, gracias también, ¿sabes por qué, Eduardo? Por tu calidez. Porque es tan lindo tener una persona con esa calidez, con esa ternura, porque sos un poco abrazador de las situaciones. Porque hay curas gélidos, ¿eh? Sí. Hay curas gélidos. Por eso lo digo. Pero este no es un cura, este también es un compañero. Perdón que te trate de pero por favor. Es un compañero. Al final, vos empezaste como padre y terminás como compañero. Y yo empecé como Eduardo y termino como padre. Compañero padre, como le decía yo a Ernesto Cardenal cuando lo vi en Nicaragua, era un pibe, ¿viste? Eduardo, gracias. Alejandra, me recordás para terminar que Francisco habla hace varios años, desde que empezó su ministerio papal, de la revolución de la ternura. Esa es la escuela. Gracias a todos. Eduardo, discúlpame, ¿te puedo pedir algo? Sí, por favor. ¿Nos podés otorgar la bendición? Es lo que iba a pedir. Como no, invocamos de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre el pueblo peregrino en Argentina, para que vivamos como hermanos, venciendo toda grieta, toda división y respondiendo a los desafíos de hoy, todos juntos, con creatividad y fe. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, que Padre. Dios los bendiga a todos. Gracias, hermano. Realizó, sus estudios
Teología, un abrazo inmenso. En la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires se formó en dirección teatral con Juan Carlos Gené durante 5 años. Es docente en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Encabeza la lista de precandidatos por la ciudad de Buenos Aires de Principios y Valores. Estuvimos con el padre Eduardo.